Hola, buenas tardes. Yo soy Yulex Leonardo Tello Cervantes, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en médico cirujano y partero, estudiante de la Universidad de Guadalajara, y hoy vamos a ver el tema de pancreatitis. Primeramente tenemos la anatomía del páncreas. Este órgano no va a ser palpable y va a estar ubicado en mi abdomen superior en posición transversa y posterior. Va a estar seccionado en tres partes principales: la cabeza, el cuerpo y la cola, y la cabeza se va a encontrar del lado derecho en contacto con el duodeno. Va a tener una longitud de entre 12 a 18 centímetros y un peso de entre 70 a 120 gramos. El páncreas es un órgano tanto con funciones exócrinas como endocrinas. Va a destacar principalmente por su función exócrina, en donde va a secretar enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa y las proteasas, y bicarbonato para ayudar a la digestión. Y como funciones endocrinas vamos a tener que va a regular la glucosa a través de la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. No vamos a profundizar mucho en la función de cada una de estas enzimas porque ahorita lo que nos compete van a ser el diagnóstico y el tratamiento. Antes de todo eso vamos a definir qué es una pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y tiene dos tipos de presentación, tanto aguda como crónica. En esta tomografía podemos ver un contraste endovenoso en fase arterial de corte axial, donde se visualiza el realce del parénquima pancreático. Podemos ver cómo hay una inflamación y cómo esta tiene incluso infiltración a través de otros órganos, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Lo vamos a clasificar principalmente en agudo y crónico. La pancreatitis aguda va a ser una inflamación generalmente secundaria a alguna otra afección, principalmente por cálculos biliares o un consumo de alcoholismo frecuente. Se caracteriza por dolor abdominal intenso y elevación de enzimas pancreáticas específicas, amilasa y lipasa, que ahorita vamos a verlas a detalle. Y la pancreatitis crónica va a ser una infección persistente del páncreas que la propia autorregeneración pues va a llevar a una fibrosis y un daño irreversible dentro de las glándulas, afectando sus funciones, principalmente asociada al consumo de alcohol, pero que tiene otros tipos de etiologías secundarias. Vamos a tener también que van a tener múltiples etiologías y tanto la PA como la PC van a ser multifactoriales y van a ser principalmente una respuesta de una autodigestión que están haciendo las propias enzimas del páncreas, pues digiriendo el propio parénquima pancreático. En relación a su epidemiología, tenemos que la pancreatitis va a estar más presente en hombres que en mujeres y va a haber un pico en las edades de los 30, los 50 y los 60 años. La pancreatitis aguda va a afectar entre 13 a 45 personas por cada 100.000 habitantes por año, y la pancreatitis crónica va a afectar entre 50 a 70 personas por cada 100.000 habitantes, pero esto es muy variable dependiendo de la región y también de los hábitos de consumo. Tenemos que en la etiología se realizó un estudio en un hospital de Quintana Roo, en donde el mayor porcentaje de patologías fueron a través de una etiología biliar, luego con un 53%, luego lipídico, el alcohol, hubo casos idiopáticos y a través de traumas y post cirugía en relación al páncreas. Tenemos que, pues principalmente van a destacar como etiología para la PA los cálculos biliares y el alcohol. También vamos a considerar un consumo de alcohol intenso cuando es mayor a 50 gramos por día del consumo de alcohol. La fisiopatología de la pancreatitis aguda va a destacar primeramente porque va a ser un proceso reversible y porque va a ser un proceso espontáneo, repentino. Va a ser provocado por la activación prematura de las enzimas proteolíticas, principalmente la tripsina. La tripsina, que es un desencadenante de las otras enzimas, es activada y este activador pues genera todo este daño, ¿no?
Este daño tisular del páncreas lo que va a provocar va a ser una inflamación aguda y grave, y esta misma inflamación va a dañar todos los órganos que estén alrededor y en conjunto al páncreas, provocando un daño multiorgánico relevante principalmente en riñones y en el sistema cardiovascular. Y aquí tenemos un esquema visual de cómo las enzimas son las propias enzimas del páncreas las que lo terminan degenerando, pues a través de la tripsina, que activa el quimiotripsinógeno, proteasas y lipasas, que pues van generando este daño en los acinos pancreáticos. Por otra parte, sabemos que la pancreatitis crónica va a ser una afección constante y frecuente del daño pancreático. Principalmente se va a distinguir porque este es un daño irreversible, en donde los acinos ya no va a haber una etiología que podamos solucionar y volver a su función normal, tanto exócrina como endocrina. También destaca por el consumo excesivo de alcohol, es una de las principales etiologías, porque el alcohol de alguna manera activa el flujo constante de este tipo de enzimas que degradan constantemente el páncreas y provocan una fibrosis continua. Vamos a tener que el cuadro clínico principalmente se va a distinguir por dolor abdominal, náuseas y vómitos, fiebre, ictericia, distensión abdominal y shock. Vamos a tener dos signos principales de una hemorragia retroperitoneal, por una decoloración cutánea azul o púrpura de forma periumbilical, que le vamos a llamar signo de Cullen, o de forma presente en uno o en ambos flancos, que va a ser conocido como el signo de Gray-Turner. Los pacientes con pancreatitis aguda principalmente van a presentar dolor epigástrico en el cuadrante superior izquierdo y lo van a describir como un dolor constante que se irradia hacia la espalda, el tórax o los flancos. Como observación importante, tenemos que el dolor descrito como sordo, cólico o localizado en la región abdominal inferior no va a ser compatible con el diagnóstico de PA. Por lo tanto, habría que pensar en otras patologías, pues dependiendo de los otros síntomas. Otros síntomas también en relación de la gravedad de la pancreatitis y del daño multiorgánico que pueda tener, pues van a ser variados. Los hallazgos de la exploración física pueden incluir fiebre, taquicardia, hipotensión, dolor extremo a la palpación, dificultad respiratoria y distensión abdominal. Aunque bien sabido a través del conocimiento general que el dolor gástrico pues tiene distintas etiologías. Por lo tanto, vamos a necesitar de unos criterios más específicos para poder discernir cuando estamos delante de un caso de pancreatitis aguda, por ejemplo. Y estos van a ser los criterios de diagnóstico de pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda vamos a decir que se tiene cuando se cumplen dos de los siguientes tres criterios. Dolor abdominal compatible con pancreatitis, lo que hablábamos, que va a ser un dolor epigástrico persistente, muy doloroso, que a menudo se va a irradiar hacia la espalda o hacia los costados, los flancos. Vamos a tener que va a haber una actividad de lipasa sérica, amilasa, al menos 3 veces mayor al límite superior de lo normal. Y vamos a tener también hallazgos característicos de pancreatitis aguda en la ecografía con contraste, esto para confirmar el diagnóstico. Todos estos tipos de criterios tienen muchas capas, porque la propia amilasa sérica no va a ser un indicador de daño pancreático. Esto ya está desmentido por diversos estudios, pero sí es importante tener bajo evaluación al paciente y sobre todo hacer un confirmatorio a través de un eco, ¿no? Como lo vemos a continuación en la siguiente imagen, donde habíamos hablado de que este páncreas es un caso de pancreatitis aguda porque hay una inflamación bastante grave y bastante notoria que incluso afecta a los órganos circundantes. Para clasificar
Y hacer un diagnóstico adecuado y oportuno de la gravedad de la pancreatitis, tenemos en uso los criterios de Ranson, por ejemplo, en donde vamos a medir 5 puntos al momento del ingreso y después de 48 horas vamos a medir otros 6 puntos, dando un total de 11 puntos como máximo. Y entre estos parámetros vamos a tener que medir los leucocitos por arriba de 16.000 milímetros cúbicos, el LDH arriba de 350 unidades por litro, una edad mayor a 55 años, una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro y unas transaminasas AST mayor a 250 unidades por litro. Después de las 48 horas vamos a medir que vamos a tener una hipocalcemia menor de calcio de 8 miligramos por decilitro, una caída del hematócrito mayor del 10% o igual al 10%, una presión parcial de oxígeno por encima de 60. La urea o el nitrógeno ureico en sangre va a aumentar arriba de 5 miligramos por decilitro a pesar de tener líquidos. Vamos a tener un déficit de base mayor a 4 miliequivalentes por litro y va a haber un secuestro de líquidos por encima de 6.000 mililitros. Dentro de las clasificaciones, además de Ranson, está la Atlanta o la Apache 2 y se pueden usar en diferentes situaciones dependiendo del contexto y las necesidades del paciente. En otro artículo, en relación a los tratamientos más actuales, comentaban que no es necesaria una tomografía computarizada de rutina de forma temprana. Generalmente el diagnóstico cuando ya es una pancreatitis grave es bastante notoria a través del cuadro clínico. Y además de eso vamos a tener una clasificación llamada la clasificación de Atlanta. Esta va a ser conocida por clasificar la pancreatitis aguda en moderada, moderadamente severa y severa, teniendo que la moderada no va a tener falla orgánica y no va a tener complicaciones locales sistémicas. En complicaciones principales vamos a hablar de una respuesta inflamatoria sistémica severa o que esté presente algún tipo de síndrome de dificultad respiratoria aguda, alguna necrosis tubular aguda o una insuficiencia orgánica general. Importante, vamos a tener una gran pérdida de volumen de líquido a través del espacio retroperitoneal y peripancreático, como lo veíamos en la tomografía anterior, por lo que el paciente va a referir un intenso dolor, pero eso no va a ser considerado una complicación a no ser que presente de algún modo algún daño a los órganos circundantes. La PA moderadamente severa va a ser una falla orgánica que se va a resolver en menor a 48 horas y las complicaciones locales no van a tener una falla orgánica persistente. Por último, la PA severa vamos a tener que la falla orgánica va a ser persistente y va a ser mayor a 48 horas. Esta falla multiorgánica vamos a detectarla y clasificarla a través de los criterios de Marshall. Y los criterios de Marshall son los siguientes, principalmente enfocados a los órganos que se ven afectados a través de la pancreatitis. Es una escala donde arriba de 2 puntos, en cualquiera de esta clasificación, respiratoria, renal o cardiovascular, que tenga una puntuación arriba de 2 puntos ya se considera un fallo multiorgánico. Y además es importante recalcar que la amilasa y la lipasa no son suficientes para usarse de manera confiable como un diagnóstico de PA. Se deben de tener en cuenta y se deben de tener bajo un control constante en donde el paciente esté hospitalizado, porque generalmente cuando llegan al hospital es cuando presentan complicaciones graves y se deben de tomar en cuenta, pero por sí misma no es capaz de hacer un referente diagnóstico. El tratamiento principalmente va a estar dirigido en solucionar la etiología. Si es una relacionada a través de la vesícula biliar, o sea, la presencia de cálculos biliares, donde a través de la extirpación tenemos que no solo le vamos a evitar episodios recurrentes de pancreatitis, como digamos el caso de una persona que presenta frecuentemente episodios de pancreatitis aguda y aún cuenta con su vesícula biliar, pues podría estar generando algún problema de cálculos.
El pronóstico para un tipo de pancreatitis leve pues es bastante positivo y suelen tener recuperación hasta en una semana. Por lo tanto, en general, pues va a ser principalmente el tratamiento de la etiología, el cambio de hábitos que pueda tener una persona alcohólica, pues siempre vamos a recomendar que se pare el consumo de alcohol y se mejore a una dieta de grasas saludables. Pero en hospital lo que vamos a hacer, además de las recomendaciones y el cambio de hábitos, pues va a ser una hidratación intravenosa para disminuir el hematócrito y disminuir el nitrógeno ureico en sangre. En caso de una necrosectomía, pues vamos a administrar antibióticos, pero no son recomendados como tratamiento profiláctico. Y además, los pacientes con pancreatitis biliar aguda leve deben someterse a una colecistectomía temprana, preferiblemente antes del alta, por lo dicho, sobre todo pues en la historia clínica, donde vamos a ver si este paciente refiere ya haber presentado algunos síntomas anteriormente o a través de los años. Para el dolor intenso del paciente vamos a administrar mepermidina en lugar de morfina. Esto principalmente por los espasmos que puede llegar a haber en los conductos pancreáticos. Se sugiere también retrasar cualquier tipo de intervención quirúrgica y se prefieren los métodos mínimamente invasivos antes de la cirugía abierta para el desbridamiento y la necrosectomía en pacientes estables con alguna necrosis pancreática sintomática. Esto es de alta relevancia porque los pacientes generalmente no solo presentaban una mejoría en la sintomatología cuando se esperaba a través de 2, 3 o 4 semanas, sino que por el mismo cambio de hábitos, pues en algunas ocasiones incluso la podíamos llegar a evitar por completo. Y el pronóstico de vida y de calidad era bastante positivo para el paciente. Vamos a tener que el drenaje percutáneo sin necrosectomía puede ser el método mínimamente invasivo más frecuente y que generalmente va a tener un éxito de aproximadamente del 50% para que podamos evitar una cirugía abierta. Por muchos motivos se prefiere para herramienta de diagnóstico y de asistencia una endoscopía mucho antes que una cirugía como prueba de diagnóstico. Es una Uno de sus pancreatitis, lo que familiares trae es una pancreatitis que ya se necrosó, ofrecieron se hizo una pus, cirugía está todo abierta el tejido para un necrótico. diagnóstico del Mira, ahí se estado ve de su donde está el pancreatitis, donde el páncreas, todo eso pancreatitis es el está páncreas completamente y está necrosado. necrosado. Este es Por el lo dicho páncreas. anteriormente, este es un tipo de Es una procedimiento pancreatitis por alcohol, probablemente no consumo de alcohol. recomendado por el tipo de riesgo que representa para el Si paciente, estaba tomando, si como tomó la algo, bueno, no recuperación, bien. como el hecho de que hay mejores maneras Eso, con la fotografía y también por otras maneras. ahí está Esto se necrosado el hizo en páncreas un completamente. hospital privado, No por lo se fija. que se sospecha de Eso un negro es posible que conflicto de se murió el interés páncreas, está necrosado. y pues queda ¿Sí? en nosotros el saber ¿Ve? los mejores procedimientos a Probablemente través esa de la pancreatitis es enseñanza por una constante y el borrachera. aprendizaje constante No sé si en estos días para no tuvo someter a algún los evento pacientes a y este se tipo de puso tratamientos, borrachito el señor. donde la cirugía Vamos a como prueba cerrarlo, de ¿eh? diagnóstico pues, no es necesaria. Habría que estudiar y evaluar también el caso Es una para realizar este pancreatitis, tipo de lo que trae es procedimientos. una pancreatitis que ya se Pero necrosó, nos queda se hizo como pus, aprendizaje ¿sí? Trae todo el y tejido como necrótico. reflexión Mira, ahí el se ve actuar siempre donde de está una el manera páncreas, todo ética eso es donde el se páncreas beneficie y está necrosado. principalmente al paciente. Este es el páncreas. Muchas gracias. Yo soy Yurex Leonardo Tello Cervantes de la Universidad de Guadalajara y gracias por su tiempo y su atención.